En el día de hoy estaremos viendo los tipos de datos en Python, ya que anteriormente habíamos hablado sobre las variables, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver tipos de datos en Python, ¿ya? Por acá tengo una pequeña presentación en la que vamos a llevar mediante el video del transcurso para ir guiándonos y tener una mejor claridad de explicación. Entonces, bienvenidos a este mundo virtual. Les habla Trev y vámonos con la siguiente presentación. Tipos de datos en Python. ¿Cuáles son los tipos de datos en Python? Los tipos de datos en Python son los tipos de datos int, string, bool y float. ¿Ya? Los enteros, los string, los booleanos, los tipos de datos más conocidos como flotantes. Entonces, vamos a dar una introducción a cada uno y vamos a dar un ejemplo pequeño de cada uno de esos tipos de datos, ¿ya? Entonces, comenzamos con el tipo de dato int, o sea, entero. Bueno, ¿qué son los tipos de datos int? Son números enteros que son aquellos que no tienen decimales, tanto positivos como negativos, además del cero. En Python se pueden representar mediante el tipo int de integer, entero, o el tipo long, que es de largo. O sea, la única diferencia es que el tipo long permite almacenar números más grandes. Y lo que sucede en Python es que toma toda esta familia como tipo de dato int. O sea que en Python no existe un tipo de dato long, excepto en otros lenguajes. Entonces, dicho eso, vamos a hacer unos pequeños ejemplos muy claros. Entonces, vámonos al idle shell. Por acá está. Perfecto. Acá la tenemos. Bueno, acuérdense que ya sabemos cómo es la creación de variables. Entonces, vamos a almacenar un tipo de dato entero, un tipo de dato numérico. Entonces, decimos 14. Entonces, mandamos a imprimir A y hacemos, para ver el tipo de dato que es, usamos un type y A. Entonces, hacemos, aquí nos tira que es una clase de tipo int, o sea, el tipo de dato es int, entero, ¿ya? Por acá nos dice que se pueden tanto positivos como negativos. Un ejemplo, tenemos un ejemplo A en 48 que lo tenemos como positivo y tenemos a menos 48 que lo tenemos en negativo y lo imprimimos y hacemos el type y imprimimos a y nos va a salir que es de clase de tipo int, entero, que se pueden tanto como positivos y negativos. Nos está diciendo también que tipo long, ¿qué es lo que pasa aquí en Python? El tipo de dato long, como nos dicen por acá, que Python lo toma como si fuera una familia, o sea, un conjunto y los agrupa y todos ellos los meten en un tipo de dato int. Por ejemplo, tenemos A, tenemos varios, una cantidad de números, un ejemplo, largos, un ejemplo, este puede ser, mandamos a imprimirlo y decimos un type A. Y mire que nos dice que este tipo de dato int y mire que no nos dice este tipo de dato long, ¿ya? Entonces, ya sabemos más o menos una introducción de qué son los tipos de datos int, ¿ya? Entonces, ahorita vámonos con el siguiente tipo de dato. Entonces, vamos un restart shell y vámonos a la siguiente presentación. Los tipos de datos string en Python. En Python se le conoce más conocido como las cadenas o string, que son un tipo de datos compuesto por secuencias de caracteres que representan textos. Esas cadenas de texto son de tipo CTR y se delimitan mediante el uso de comillas simples o dobles, ¿ya? O sea, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo, ahorita. Entonces, vámonos a hacer esto un poquito más pequeño. Vamos a irnos por el lado de por acá. Bueno, entonces decimos que en el tipo de datos string se almacena texto. Pueden ser en comillas dobles, en estas comillas dobles, o comillas simples, un ejemplo de esas comillas simples. Y que vamos a almacenar en ellas un tipo de dato texto, o sea, vamos a almacenar texto, un ejemplo, en debug word, por ejemplo.
the bad word. Damos enter, mandamos a imprimir y nos imprime el valor de esta variable. Un ejemplo, ahorita decimos un type de A. Miren que nos lanza que de la clase CTR, o sea, un tipo de dato string. Si yo lo hago de la manera como nos dice acá, que con comillas dobles, entonces hacemos lo siguiente. En hello the bad fields o file, imprimimos esa dicha variable y hacemos un type que si traducimos type es tipo, entonces decimos el tipo de dato, un ejemplo, queremos pedir el tipo de dato de A, y nos lanza otra vez el de tipo de dato CTR, o sea, de tipo de dato string, ¿ya? Miren que tiene dos usos. La podemos hacer mediante comillas dobles y comillas simples, como decimos acá anteriormente. Podemos en tipo de datos en hacer un texto como nosotros queramos. Un ejemplo es el Word, the past is node, bombs, por ejemplo, y etcétera. Podemos almacenar todo lo que nosotros queramos. Miles de caracteres podemos pedir contener ese tipo de datos string. Bien, pues que si damos enter, ya nos guardó todo dicho string en la variable A y si imprimimos A, nos va a salir nuestro valor. Y si otra vez mandamos a imprimir type A, viene siendo de la misma clase. Tenemos que tener en cuenta que cuando asignamos un tipo de dato, la variable no es la que determina qué tipo de dato es, sino que el mismo valor, o sea, el mismo objeto, es el que determina el tipo de dato, ¿ya? Entonces, ya dicho esto, vámonos con la siguiente presentación. Entonces, vamos a restar la shell y vámonos con la siguiente. Bueno, tenemos los tipos de datos booleanos, más conocidos como bool, ¿ya? Y nos dicen, el tipo booleano en términos generales es una forma de representación de datos binarios, es decir, dos valores posibles únicamente 0 y 1. En Python y los demás lenguajes de programación se ha optado por las constantes true y false. True, que se termina 1, el valor booleano como verdadero, y false 0 como falso. ¿Ya? Los tipos de datos bool, más que todo, son para darle lógicas a una expresión. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vámonos un ejemplo a hacer uno por acá. Nos está diciendo que los tipos de datos en booleanos son true y false. Entonces, un ejemplo, si yo hago esto, una variable llamada a es igual a true, llamando a llamar, nos da true, y decimos qué tipo de dato, le preguntamos a Python con la instrucción type, le decimos, Python, ¿qué tipo de dato es a? Entonces, Python los que nos mandará a decir que es una clase de tipo bool, o sea, un tipo de dato booleano, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo a que sea igual a false y mandamos a imprimir a y decimos Python, ¿qué tipo de dato es a? ¿Qué tipo de datos a? Y nos tira que es una clase de tipo bool, booleano. Y por acá dice que mente 0 y 1, o sea, estas mentes, por así decirlo, toman como 0 false y 1 true. ¿Ya? Ejemplo, en Python tenemos un ejemplo, hagamos aquí un bool donde toma como parámetro en un ejemplo 0. Mandamos a imprimir y miren que nos lanza false, que es un tipo de dato false. Y si un ejemplo hacemos bool, que nos lance 1, nos está diciendo que es de tipo de dato true, como lo dice acá. Un ejemplo, hacemos un bool y decimos
En bool vamos, un ejemplo, a hacer una cadena de caracteres vacía. Le decimos a Python, mediante la instrucción bool que toma como parámetro esa cadena vacía, qué tipo de dato es. Entonces, aquí los que Python nos devuelve es false. ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres vacía. Y si un ejemplo decimos bool, la cadena de caracteres, pero ya no va a estar vacía, sino que va a estar separada por un espacio. Y si le decimos en a Python mediante la instrucción bool, qué tipo de dato, o sea, no, qué tipo de dato no, sino que qué tipo de dato en booleano es dicha en cadena de caracteres con espacio. Entonces nos va a decir qué de tipo de dato true, ¿ya? Y si le decimos bool, un número, nos va a salir que va a ser de tipo de booleano true. Y si le lanzamos un bool -9, nos va a dar true. Y si le decimos seguimos con la instrucción bool, decimos ahorita 8.1, perdón, me equivoqué, en bool en 8.1 nos va a salir que es de tipo de dato true. Y ejemplo, queremos saber que nos tire un ejemplo, un tipo de dato false. Ya sabemos que false es 0. Y si un ejemplo, hacemos un bool y le pasamos como argumento, puede ser aquí así vacía. Y si le pasamos un ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, le pasamos una lista vacía, nos va a lanzar false. En cambio, si le lanzamos una lista no vacía, un ejemplo que tenga como valor 1, 2, 3, tenga eso dicho, nos va a tomar como un true, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos definido el tipo de dato booleano, ¿ya? Entonces, ya viendo esto, vamos a hacer un crystal shell y vámonos con la siguiente presentación. Viene siendo el tipo de dato float, más conocido como el tipo de dato flotante. Dice, este tipo de datos se representa en lenguaje de programación como float, flotante. Puede, al igual que el entero, ser positivo o negativo, conteniendo uno o más decimales. La variable float también acepta números en notación científica, en los cuales se coloca una E para indicar el valor de la potencia de base 10. Ejemplo, tenemos aquí un ejemplo A que es igual a 87.4. Llamamos A y hacemos un type de A, ¿no? Entonces nos dice que es de clase de tipo, una clase de tipo float. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que se representa el lenguaje de programación con float, al igual que el entero ser positivo o negativo conteniendo 1, que por ejemplo tiene 1 o más valores decimales. Y aquí tenemos un valor decimal, nos separando por el punto. Entonces, ya hacemos un ejemplo. Ejemplo, float, le pasamos en 74.3, nos va a lanzar 74.3. Pero es un ejemplo, si creamos una variable por acá llamada, le asignamos un 0 y una E, donde le vamos a decir que vamos a estar usando el sistema decimal con la O, con el 0 y la E, que estamos diciéndole que vamos a utilizar el sistema decimal, y un ejemplo con el número, un ejemplo, el 1, ¿ya? Llamamos a esa dicha variable A y nos da 0.0. Y si un ejemplo, hacemos un A que sea igual a 0E, y le decimos, no, perdón, en float, vamos a utilizar la variable float, por acá,
float, perfecto. Y le decimos, un ejemplo, 0.14 y le decimos coma, dice que la base 10, perfecto. Mire, nos está lanzando un type error porque nos pasamos de argumentos. Un ejemplo, en float tenía aquí lo siguiente. Float y decimos acá, ejemplo, 0.14. En punto 14, perfecto. Damos enter y nos da el mismo valor, pero si en cambio le lanzamos un float y le decimos un ejemplo, un número entero como 7, mire lo que pasa acá. En la variable float nos lo convierte en un tipo de dato float, el 7, ya que el 7 era un tipo de dato entero. Y también podemos hacer esta. En un ejemplo tenemos menos 7. ¿Qué nos va a dar acá? Menos 7,0. Nos los convierte en un tipo de dato flotante. ¿Ya? Hagamos otro ejemplito por acá. Un ejemplo que es igual a 87 en punto 56,596. Perfecto. Imprimimos A y hacemos un type de A. Y nos tira el de clase float, flotante. ¿Ya? Entonces, conclusión, el tipo de dato float es el contenido o dicha variable que tenga un valor decimal. ¿Ya? ¿Cómo así un valor decimal? Un ejemplo, 47.7. O sea, que tenga un valor decimal. Por ejemplo, el valor decimal aquí es el 7, que lo indicamos por el punto 7. Entonces, dicho esto, vamos a restar la shell y nos vamos al siguiente tipo de dato. Perfecto. Aquí, por ahora, ya seguimos, ya terminamos los tipos de datos. Pero se me olvidaba algo. Por acá tengo un pequeño blog y por acá vamos a tener esto acá. Vamos a darle un F5. Quedémonos por acá. Tipos de datos float. O mejor dicho, salgámonos de esta presentación un momento. Y bueno, vamos a estar interactuando con esto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un tipo de dato ejemplar que no se puede olvidar en Python. Tenemos el tipo de dato complex, más llamado o más conocido como complejo, tipo de dato complejo. Dice números complejos. Dice el último tipo de dato numérico básico que tiene Python es el de los números complejos, o sea, complex. Los números complejos tienen una parte real y otra imaginaria, y cada una de ellas se representa como un float. Para crear un número complejo se sigue la siguiente estructura: parte real más parte imaginaria, y se puede hacer a la parte real e imaginaria a través de los atributos real e image. Entonces, ¿cómo declaramos un tipo de dato complejo? Tenemos el tipo en la declaración muy simple, donde decimos A que sea igual a un tipo de dato cualquiera y le asignamos de último la J, ¿ya? Y damos enter, imprimimos A y hacemos un type para ver el tipo de dato de A y mire que nos dirán, es una clase de tipo complex, ¿ya? ¿Por qué? Un ejemplo, si no le asignamos la J de último, no nos lo va a tomar como un complex, sino como un entero. Esa J significa número imaginario, como lo vemos por acá. Y un ejemplo, creemos un número complejo. Esta es como la creación simple. De un ejemplo podemos colocar también 87, un ejemplo .7. Miremos qué pasaría aquí. Nos lo toma como número complejo teniendo parte decimal.
un ejemplo, imprimimos y un ejemplo decimos type A. Y mire que nos toma como tipo de clase complex y no como tipo de dato flotante. Tenemos un ejemplo acá complex. Podemos decir parte, un ejemplo 1. Vamos a ver si desde acá puedo hacer la creación del número complejo más 8J. Perfecto, no, acá no nos hace eso, sino que nos interpreta para convertir. Un ejemplo, si tenemos complex y un ejemplo tenemos un 7. Esto, mire lo que hace, nos lo convierte en un tipo de dato complex, teniendo una parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? Y ahorita hagamos una creación en variables, la creación de la parte real y la parte imaginaria. Un ejemplo, decimos a 1 más, o no 1 más, sino que 2 más en 4J, por ejemplo. Damos enter, imprimimos A y ahorita le decimos type A para mirar el tipo de dato que es. Nos da el tipo complex. Ahorita un ejemplo, decimos A punto real. Aquí apareció autocompletado y miren, nos va a la parte real de esta variable complex. Por ejemplo, la parte real es 2 y dice números complejos tienen una parte real y otra imaginaria y cada una de ellas se presenta como un float. Por ejemplo, aquí se presentó como un float. Y si queremos hacer un ejemplo de la parte imaginaria, hacemos image y con esto tenemos a la parte imaginaria que viene siendo aquí el 4. ¿Ya? Entonces, esto era la explicación que quería dar sobre los tipos de datos en Python, dar una breve explicación a cada uno de ellos. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer unos tipos de ejemplos más avanzados sobre, vamos a restar shell, nos quedamos, vamos por acá, vámonos a la presentación y vamos a ver esto. Vamos a darle F5, vámonos donde está la imagen, perfecto, y vamos a llamarla shell. Vamos a dar un tamaño de por acá, perfecto. Dice, acuérdense que en los tipos de datos enteros, o sea, in, un ejemplo, tenemos 45, type, un ejemplo, type, y a, dice que es clase de tipo in, ¿no? Pero ahora un ejemplo, acuérdense que en el grupo familiar que los ordena Python, tiene esos elementos o dichos familiares que podemos hacerlo en tipo binario, tipo decimal. En decimal ya lo acabamos de hacer, en tipo octal y tipo hexadecimal. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo, tenemos una variable llamada a, que es igual, vamos a utilizar el sistema binario. Entonces hacemos el 0, colocamos el 0 y para binario la b. Y aquí colocamos el número en binario que vamos a utilizar. Un ejemplo, vamos a utilizar el 10 y mandamos a imprimir que el 10 en código binario es el 2, ¿ya? Entonces, mire aquí como Python nos lo interpretó en el sistema binario y Python nos dice qué tipo de número estamos interpretando con esta instrucción binaria. Un ejemplo, si queremos, hagamos por acá, un ejemplo, hagamos otra variable llamada A, le decimos 0b, que estamos utilizando Python, vamos a utilizar el sistema binario. Y enseguida de eso, vamos a colocar el número en binario que queremos interpretar. Un ejemplo, el 10. El 10 en Python es el 1010. Vamos a imprimirlo y nos da el 10. Y si hacemos un ejemplo, un type de A, mira que nos toma como clase de tipo int, o sea, entero, no cambia para binario ni cambia para otro tipo de dato. Y un ejemplo, ya viendo la binaria, vamos a ver otro pequeño ejemplo de octal. ¿Cómo le hacemos en octal? Decimos A va a ser igual a 0
y le agregamos la O que le estamos diciendo a Python en Python. Vamos a crear una variable y vamos a utilizar el sistema octal, ¿ya? El sistema octal, un ejemplo, vamos a interpretar, un ejemplo, el 1, por así decirlo. Sí, el 1. Y decimos, o vamos a interpretar en el sistema octal el 10, por así decirlo. El 10 en el sistema octal, como lo vemos por acá, es el 12. Bien por acá. Octal 12 es el 10. Por ejemplo, damos enter, asignamos a variable, la llamamos y nos da el 10. Si lo queremos hacer de manera hexadecimal, decimos 0 y asignamos la X. Le vamos a estar diciendo a Python lo mismo. Vamos a crear una variable llamada A y vamos a utilizar el sistema hexadecimal y con hexadecimal vamos a hacer interpretación del número en hexadecimal del 10. Por ejemplo, que en el 10, si no estoy mal, es el A en hexadecimal. Damos enter en la variable y volvemos a llamar y aquí tenemos el valor de 10. Miremos acá que 10 equivale a A en hexadecimal, ¿ya? Más adelante estaremos viendo sobre las cadenas de 4 bits y más sobre esos términos, esos tipos de datos más avanzados en Python. Y entonces, esta viene siendo la parte número 1 de los tipos de datos en Python. Ya vamos a estar viendo el tipo de datos 2 y hasta más tardar tipo de datos 3, hasta 3 sesiones. Más probablemente vamos a ver. Entonces, no siendo más, tens o tans, soy el LPK3 y practica lo aprendido. ¿Ya? Entonces, no diciendo más, vámonos a dar por terminar este video. Hasta pronto.